Buenos días, mi nombre es Héctor Luis Zambrano Pérez y le vengo a exponer sobre los grupos informales y formales. ¿Qué es un grupo? Un grupo es un conjunto de varios individuos que se relacionan entre sí para conseguir objetivos específicos. ¿Por qué se hacen los grupos? En realidad no hay una razón específica para que se hagan los grupos, porque las personas pueden pertenecer a varios grupos y estos grupos a la persona le da beneficios diferentes dependiendo de la organización del grupo o del grupo que esté unidos. Las principales razones para unirse a un grupo pueden ser necesidades comunes, intereses comunes, metas comunes, similitudes y unión social. Estos grupos definen la estructura del organigrama, con asignaciones determinadas de trabajo. En estos grupos el comportamiento está dirigido a los individuos hacia las metas. El grupo de mando, que es una de las variaciones del grupo formal, está determinado por el organigrama de la empresa. Es compuesto por los individuos que reportan a su jefe directamente. Y el grupo de tareas es la unión de varios individuos que se unen para hacer una meta específica. Y aquí varía porque puede alterar el orden de mando. Los grupos informales. Los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por las organizaciones. Entre ellos tenemos el grupo de interés. No forman parte de un mando único o grupo de tareas. Se pueden congregar para alcanzar objetivos específicos, sea defender un compañero, un ejemplo, o tratar de mejorar su trabajo, sería otro ejemplo. Y los grupos de amistad, que son los más variados y más comunes, que son grupos que son integrantes que comparten características específicas, que con frecuencia rebasan el contexto laboral. En otras palabras, pueden tener similitudes de temas o religiones, también puede ser, que lo veremos más adelante, y pueden llegar hasta tener una cierta amistad. El segundo punto a exponer es modelos de desarrollo de grupos. Tenemos tres diferentes modelos de desarrollo de grupo. Tenemos el de Kurt Lewin, que es el primero de todos y el que habla en sí del desarrollo de la persona al grupo. En términos él introduce en esta materia la dinámica de grupo, lo que significa. Su investigación ha servido como base de modelos de desarrollo para diferentes y futuras investigadores sobre este tema. Describe el cambio como descongelación, cambio y congelación. La descongelación es cuando una persona se quiere ingresar a un grupo, tiene que, como dice el nombre, o como se dice vulgarmente, romper el hielo, perder la pena y entrar al grupo. El cambio es el cambio que le va a hacer el grupo a la persona. Y la congelación, o como se le conoce, recongelación, es que la persona vuelve a entrar como en estado de hielo en ese grupo. En cierta manera, se puede especificar de que la persona se siente bien en el grupo y vuelve a estar como antes de la congelación. No tiene que cambiar para que lo ingresen en el grupo. También tenemos el modelo Tuxman, que es el que habla de grupos pequeños. Se enfoca en los sistemas y se centra en grupos pequeños, como acabé de decir. Él se enfoca en cuatro aspectos, que son orientación, conflicto, consejo y cierre. La orientación, que es cuando los miembros se conocen entre sí, pueden formar amistad o pueden unirse para llegar a una meta específica. El conflicto, que hace que el grupo evalúe soluciones o ideas para llegar a la meta o el objetivo específico. El consejo, que es cuando los miembros se comprometen a llegar a ese objetivo específico. Todos se ponen de acuerdo en la idea que aportó tal compañero o tal jefe de grupo para llegar a esa meta. Y el cierre que es cuando los integrantes reafirman el apoyo a esa decisión. También podemos tener otros tipos de modelos de desarrollo, como unos ejemplos, la teoría de Fischer, las secuencias múltiples de Poppel, la teoría de tiempo, las interacciones y rendimiento de Megarak,
la teoría de Herbig, la de Wilpan y la de Hackman. Pero la de Tuxman es la más completa, porque él se enfoca en 52 investigaciones y toma de todas las similitudes y crea 4 puntos, que son los primeros: formando, normando, aplazamiento, asalto. Después, en 1996, sigue con su investigación y reafirma y aumenta y crea otra etapa, que es la de ejecutando. Las etapas de Tuxman se pueden especificar. La primera, que sería formando. Los miembros aprenden entre ellos y las tareas que tienen que hacer. La segunda sería asalto, que se involucra más entre ellos creando un vínculo de trabajo. La tercera, que sería normando. Los miembros otra vez establecen reglas para llegar al objetivo específico. La cuarta, que sería ejecutando, llegan a una conclusión de implementación de la solución. En otras palabras, llegan a saber cómo resolver el problema y llegar a la meta específica. Y la última, que sería aplazamiento, que es cuando se finaliza el proyecto y se disuelve el grupo, pero esto crea oportunidades de liderazgo para futuros grupos que se vayan a implementar. Podemos tener como un ejemplo del estilo de Tuxman esta pequeña representación en los dibujos, que la primera etapa empiezan a formarse entre ellos y empiezan a unirse, como se puede ver aquí. La segunda etapa ya se empiezan a formar y buscar líderes para poder llegar a la meta. La tercera etapa, que como se puede ver en el dibujo, ya todos están enfocados en la meta que tienen que hacer. La cuarta etapa, todos se congregan en un grupo y llegan a la solución. Y la quinta etapa es cuando se disuelve, pero esto crea oportunidades de liderazgo para futuros grupos. En el tercer tema tenemos la relación entre los grupos, que es el comportamiento intergrupal, que se divide en individual grupal y el cognitivo motivacional. El comportamiento intergrupal se puede definir según Sheriff, que lo define, es aquel comportamiento que se da en un individuo que pertenece a un grupo, que actúa colectivamente o individualmente para llegar a una meta en ese grupo. El enfoque individualista se separa en dos, que es la personalidad autoritaria y el paradigma raza-creencia. La personalidad autoritaria es una indagación psicológica que se da del antisemitismo y el etnocentrismo, las cuales reflejan profunda tendencia de personalidad. En otras palabras, el individuo autoritario desplaza la agresión que tiene en base a la autoridad. Esto puede ser contraproducente para el grupo o beneficioso para el mismo grupo. El paradigma raza-creencia muestra la importancia de las semejanzas de creencias. Esto determina la relación entre los miembros del grupo y la categorización racial de las distintivas. En otras palabras, se puede decir de que tomamos un ejemplo: 2 personas de Canadá y 2 personas de la India se pueden intercambiar de grupo. Lo único que cambia son las características físicas, pero las características de ellos pueden tener una similitud. Lo único que cambia es la apariencia física y las creencias. Los enfoques grupales, que son la categorización social y el conflicto realista. El conflicto realista es un énfasis en la relación de metas de los grupos. Cuando compiten se genera un conflicto que se reduce a través de metas que se alcanzan a través de la cooperación mutua entre los grupos o entre las personas que generan ese grupo. Y la categorización social, que basta con imponerle una clasificación a un grupo de individuos para diferenciarlos de otros. En otras palabras, es lo que como un nombre o algo que los haga diferenciarse entre los grupos. También tenemos el enfoque cognitivo motivacional, que según Burke es la categorización. La categorización es el proceso básico en la percepción social. También puede ser una referencia a un proceso cognitivo a través del cual se da un agrupamiento. Los efectos son prácticamente de estímulos físicos,
En este se toma un ejemplo que son dos personas de diferentes ciudades, o diferentes continentes. Podemos tomar un ejemplo, aquí Latinoamérica y supongamos China, dos personas se intercambian en un grupo de grupos, lo único que lo que cambia es el aspecto físico, pero la parte intelectual o la parte interior de la persona sigue siendo la misma. En el enfoque cognitivo también tenemos la teoría de la identidad, TICS, que se toma de aspectos motivacionales. Las principales vinculaciones se toman en la categorización social. Su capacidad positiva o negativa será consecuencia de la comparación entre los grupos y la principal meta en el logro de una identidad social en el grupo. Y la teoría del conflicto realista, que son las metas de los grupos y las relaciones funcionales para llegar a esa meta, que pueden ser fuente de conflicto o cooperación. Muchísimas gracias por su atención y continúa con la exposición mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Elkin Gutiérrez. A mí me tocó exponer el capítulo 9 del libro y específicamente el punto 5, 6 y 7. Para comenzar, definiremos cómo explicar los requisitos de los papeles, cómo los requisitos de los papeles cambian con las diferentes situaciones. Aquí asociamos que papeles y roles son sinónimos, o podríamos decir que tienen un significado. Entonces, nos referimos a papeles como roles. Entonces, ¿qué es un rol? Un rol son las tareas específicas o lo que se espera que cumpla una persona en un puesto específico en una unidad social o en una sociedad, por decirlo de otra manera. Entonces, muchas veces hay que saber que estos roles, si se efectuara uno solo sería muy sencillo, pero eso es muy complicado porque muchas personas tienen un rol en su trabajo, tienen un rol en su casa, tienen un rol con sus amigos, o sea, cumplen como diferentes facetas y facciones. Entonces, muchas veces estos roles se relacionan entre sí, pero muchas otras veces estos roles tienen como discrepancias entre ellos. Entonces, primero, que tenemos que saber que los roles tienen dos tipos, se pueden ver de dos tipos o se pueden percibir de dos tipos. Una es la manera como tú percibes el rol y sabes la manera y es la manera de cómo tú piensas que tiene que efectuar o hacer este rol. Y otra es como las otras personas en a ti perciben el rol y cómo se tiene que hacer y cuáles son las tareas que se esperan de ti. Lo que sí es que muchas veces los roles tienen discrepancias y eso sucede la mayoría del tiempo. Y coloquemos un ejemplo muy sencillo, que es, por ejemplo, yo soy ascendido a gerente de una empresa y me toca mudarme de la ciudad de San Cristóbal a Caracas, pero tengo una familia. Mi familia ya vivió toda su vida ahí y por ende no quiere irse porque ahí están sus amistades y es su entorno. Entonces aquí es donde tengo que se crea una discrepancia entre si ser un buen jefe o ser un buen padre. Siempre hay que llevar como una buena relación entre ellos. Entonces decimos, el segundo punto es describir la influencia de las normas en el comportamiento de los individuos. Las normas son como las leyes que tienen que cumplir las personas dentro de una sociedad. En una sociedad existen muchos tipos de normas, pero enfoquémonos más específicamente en las normas que tienen que cumplir en un trabajo. Existen normas de horario, normas de vestimenta, normas de producción, normas de relación, normas de almuerzo. Existen muchísimos tipos de normas que lo que hacen es que llevan como el orden de la empresa para que la empresa fluya de la mejor manera posible, de una manera equilibrada, por así decirlo. Cuando decimos que entonces pongamos un ejemplo de un estudio que se hizo en el cual se demostró que una empresa que le colocó una capacidad de producción a sus empleados, un grupo muy grande, y se hizo el estudio y se demostró que en 3 semanas ellos alcanzaron la producción mínima, pero a final de semana aumentaban la producción y cumplían la meta.
También se mostró en el estudio que los supervisores mentían sobre los números que se realizaban a la semana. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué decimos que esta norma influyó en el comportamiento del grupo? Porque muchas veces el grupo tenía que cumplir una producción, pero ellos tenían miedo de que si cumplían la producción, la próxima vez que se le hiciera una supervisión, al ver que cumplían la producción mucho más alta de lo que ellos pedían, entonces les aumentaran la producción la próxima semana, votaran gente o simplemente les afectara su trabajo como lo llevaban hoy en día. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues se pusieron todos de acuerdo y crearon como una especie de mentira para poder asegurar su trabajo. Y entonces, así, de esa manera, alteraban las normas. También se demostró que entre mayor sea tu estatus o entre más alto sea tu rango en la empresa, como que no tienes que hacer tanto caso a las normas, o estas personas tienen como que se desligan más fácil de las normas. Es decir, no tienen que seguir las normas al pie de la letra, como una persona que sí tiene que cumplirlas, una persona que está llegando a la empresa hasta ahora. Es decir, una persona que, por decir el gerente, se desliga muy fácil de las normas, pero también estas personas cumplen y están sometidas bajo una gran presión. Una presión que si llega a suceder algo malo es culpa de la persona, entonces que son cosas que las personas que están recién llegadas o las que no tienen un alto cargo en la empresa no tienen que estar sometidas. Entonces se demostró que entre mayor sea tu estatus, como que no le haces más caso omiso a las normas. Entonces el último punto es definir el ocio social y su efecto en el desempeño de los grupos. El ocio se puede decir que es un derecho de todos, ¿sí? Pero en este caso no lo llamaremos ocio, sino pereza. ¿Y qué es la pereza social? Coloquemos un ejemplo. Una persona hizo un estudio de que cuánto es la capacidad que puede dar una persona a estar sometida. Entonces se demostró que entre mayor sea tu estatus, como que no le haces más caso omiso a las normas. Entonces el último punto es definir el ocio social y su efecto en el desempeño de los grupos. El ocio se puede decir que es un derecho de todos, ¿sí? Pero en este caso no lo llamaremos ocio, sino pereza. ¿Y qué es la pereza social? Coloquemos un ejemplo. Una persona hizo un estudio de que cuánto es la capacidad que puede jalar una persona una cuerda y descubrió que podía jalar 70 kilogramos. Él dijo, bueno, si una persona puede jalar 70 kilogramos, 3 personas pueden jalar 210 kilogramos. Efectivamente hizo la prueba y se demostró que no, que esta vez la fuerza se dividió al 50 kilogramos cada uno. ¿Pero por qué? A una persona no tener que dar su máximo potencial, sino como que se distribuye la cantidad de trabajo entre todos, pues no dan su máximo potencial. Eso se puede ver que cuando los grupos pequeños de 7 personas, por general tienen una producción mucho más alta que un grupo de 11 personas, 12 personas o más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un grupo grande y un grupo pequeño? Un grupo grande da buena fluidez de ideas, variedad, espontaneidad, pero en cuestiones de producción no son tan buenas, por eso es mejor un grupo pequeño. Y para decirlo en pocas palabras, la pereza social es cuando las personas no dan su máximo potencial y se distribuyen las cargas entre todos y no hacen un trabajo, por decirlo, perfecto o en su máximo potencial. Entonces, hay muchas empresas que como que controlan esto o amortiguan esto gracias a serie de normas que cumplen, de normas de producción, normas de vestimenta, como que empiezan a competir entre personas, los ponen a competir entre sí para así sacar el máximo potencial y evitar esto, lo cual es un problema demasiado común en las empresas que tienen un grupo de personas demasiado grande. Gracias y continúa mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Yolma Arellano. Continuando con el tema acerca de las conductas laborales, también se maneja el término de cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es el grado de unión que sienten los individuos de un grupo y los hace mantenerse unidos y motivados. Es importante la cohesión en un grupo laboral porque de ello pues depende la productividad y el desempeño del grupo. Según Stephen Robbins, él
explica de manera gráfica y dinámica la relación que tiene la cohesión y las normas y la productividad en cuanto a las normas del desempeño. Por ejemplo, si en un grupo hay mucha cohesión y las normas del desempeño son elevadas, cuando hablamos de normas de desempeño, pues decimos que es como el rendimiento que tiene el grupo, la rapidez y la responsabilidad. Entonces, si las normas de desempeño y la cohesión son elevadas, se va a obtener una productividad elevada también. En el caso de que la cohesión sea mucha, pero las normas del desempeño sean bajas, entonces la productividad va a ser escasa. Tenemos el caso en el que la cohesión es poca y las normas del desempeño son elevadas. En este caso vamos a obtener una productividad moderada. Ahora, en el caso en el que la cohesión sea poca y las normas del desempeño también sean muy bajas, la productividad va a ser moderada o escasa. Yo diría casi que más escasa que cuando la cohesión es mucha. Para esto, las organizaciones deben usar estrategias que mantengan la cohesión en el grupo. Las que se recomiendan, por ejemplo, es que los grupos sean pequeños, o sea, reducir el número de integrantes de un grupo, porque así es más fácil mantener la cohesión que en un grupo grande. La otra estrategia es que se pasen o se comparta mayor tiempo entre ellos, entre el grupo. Y también se debe premiar al grupo completo, no solamente a un individuo del grupo. Otro punto importante es la toma de decisiones en grupo. En cualquier organización, por pequeña que sea o según el nivel de avance que tenga, pues siempre va a ser necesario tomar decisiones en algún momento, por alguna eventualidad, para resolver alguna situación. Aquí es donde entra el dicho de que dos cabezas piensan más que una. Pero como todo, pues esto tiene algunas ventajas o desventajas. Dentro de las ventajas que esto tiene, pues que cuando se toman decisiones en grupo se puede dar información o conocimientos más completos. También aumenta la diversidad de puntos de vista. Se pueden tomar decisiones de más calidad y esto favorece la aceptación de la solución que se tome. Al igual, pues también hay algunas desventajas. Estas son que en grupo se toma más tiempo en tomar una decisión que cuando lo hace una sola persona. El deseo de buscar aceptación en las ideas que aportan puede generar desacuerdos entre el grupo. En la toma de decisiones, algunas veces puede dominar uno o varios, pero que no son la mayoría del grupo. Y también se presenta la ambigüedad en la responsabilidad. Pues esto quiere decir que, por ejemplo, si la responsabilidad la toma una sola persona, no hay duda de que la responsabilidad de él, ya sea positiva o negativa. En cambio, cuando la hace un grupo, pues la responsabilidad se pierde, pues. Para la toma de decisiones se recomiendan algunas técnicas como formar grupos de interacción. En estos, los miembros del grupo se reúnen en persona y se comunican a través de palabras y términos no verbales. Dentro de esto se recomiendan otras técnicas que pueden aplicar y una de ellas es la lluvia de ideas. En este caso también se reúnen en persona los miembros del grupo y se colocan alrededor de una mesa. El líder del grupo debe expresar claramente el problema para que los demás miembros pues aporten sus ideas, las cuales se deben anotar una a una sin excepción y no se permite ningún tipo de crítica. Cuando todas las ideas de todos los miembros hayan sido anotadas, sí se procede a evaluarlas y discutirlas. Pero como su nombre lo indica, esta técnica pues solo aporta ideas. En cambio, las otras dos técnicas a continuación sí aportan estrategias y métodos para la solución. La otra técnica es formar grupos nominales. En este caso, al igual que en la anterior, también se reúnen en personas, pero trabajan de forma independiente. De aquí el adjetivo nominal. Se hace en 4 fases. La técnica se realiza en 4 fases. La primera es que todos los miembros del grupo se reúnen y en silencio van aportando las ideas, pero las anotan individualmente. Luego de esto, se debe esperar el turno para que cada uno de los miembros expresen las ideas a los demás.
Y estos también se deben ir anotando hasta que el último miembro del grupo aporte su idea. Es cuando entonces se empieza a analizar, a aclarar y evaluar las ideas. Luego de esto, cada miembro del grupo debe hacer alguna votación, debe calificar las ideas de los demás, y la idea que tenga mayor puntuación pues es la que va a determinar la decisión. La última técnica es la de juntas electrónicas. Esta combina el de grupos nominales con una técnica de cómputo avanzada. En este caso, los participantes se reúnen en una mesa en forma de herradura en la cual solamente hay computadoras. Por medio de estas, el líder también aporta el problema para que estos tecleen sus ideas. Aquí lo van a hacer de forma anónima, lo cual permite expresarse libremente sin que haya ningún tipo de burla. Luego de esto, ellos envían ideas y los demás participantes las van leyendo también en sus pantallas. Cuando ya se tienen ideas más precisas, se empieza a hacer una votación también, y esta sí se va mostrando en una pantalla de proyección para que todos los puedan ver también. Este método de cómputo avanzado pues permite hacer las votaciones con mayor rapidez y tomar una decisión. Cualquiera de estas estrategias es útil para la toma de decisiones. El uso de una de estas o la otra va a depender de los criterios del grupo y de los beneficios y costos que tengan.